Llegamos al jueves de la quinta semana de Pascua y hoy escuchamos en la primera lectura lo que se suele llamar el Concilio de Jerusalén, aproximadamente hacia el año 49-50, ¿verdad?, después de Cristo. Es decir, la primera vez que conocemos que hay una reunión de los apóstoles queriendo tratar un tema importante para la Iglesia. Así se ha dado en llamar, Concilio de Jerusalén. Y Bernabé y Pablo vienen contando las maravillas que hace Dios entre los gentiles, pero ellos no les piden a los que se convierten de fuera del pueblo judío más que lo que requiere la fe, mientras que los que vienen del judaísmo exigen que ellos cumplan las prescripciones de la ley, más allá de los 10 mandamientos, ¿no?, como por ejemplo la circuncisión. Entonces entabla una fuerte discusión, primero en Antioquía, y por eso mandan a Bernabé y a Pablo a decidir el tema en Jerusalén, donde están Pedro y los demás apóstoles. Al final se decide diciendo claramente que quien salva es Jesucristo, y por lo tanto lo que necesitamos para salvarnos es la fe en Jesucristo y la gracia que viene de Él, no porque los mandamientos no sean importantes, son decisivos. Lo escuchamos en el Evangelio. Para poder vivir en el Señor tenemos que llevar adelante los mandamientos, pero lo que tenemos que tener claro es que el hombre no se salva por sus fuerzas ni por sus obras, sino que hay alguien que le salva, que es el Señor, y a nosotros nos salva Jesucristo, y por la gracia somos capaces de vivir una vida según la voluntad de Dios, es decir, según los mandamientos, pero por Cristo, en unión con Él y por la gracia que recibimos de Él. Por eso me quedo con dos frases que se dicen, ¿verdad?, en la primera intervención de San Pedro. Dice lo siguiente: Dios ha purificado los corazones de los gentiles, es decir, de los que son fuera del pueblo judío, ha purificado sus corazones por la fe. ¿Qué es lo que purifica nuestra fe? Ayer escuchábamos cómo el Señor en el Evangelio nos decía en la imagen de la vid y los sarmientos: vosotros estáis limpios por las palabras que os he dicho. Es decir, es la palabra de Dios y es la fe en Jesucristo lo que verdaderamente purifica nuestro corazón y la obra que a partir de ahí empieza. Y por otra parte, San Pedro dice al final que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Esa es la verdadera conversión que nosotros necesitamos. Aquel o aquella que se pone en manos del Señor es transformado, es cambiado, es cambiada por orden de la gracia. Somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Por tanto, todo esto nos lleva a vivir en una humildad radical y en una confianza absoluta en el Señor. Y pasando ya al Evangelio, Jesús hoy dice una cosa nueva sobre el amor. No solo amad, sino permaneced en mi amor. La vocación cristiana es permanecer en el amor de Dios, es decir, respirar y vivir de ese oxígeno, vivir de ese aire. Pero ¿cómo es este amor de Dios? Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Por eso es un amor que viene del Padre. Y la relación de amor entre Él y el Padre llega a ser una relación de amor entre Él y nosotros. Así nos pide permanecer en ese amor que viene del Padre. Más adelante el apóstol San Juan nos dirá también cómo debemos dar este amor a los demás. Pero lo primero es permanecer en el amor. ¿Y cómo se permanece en el amor? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora bien, existen dos criterios que nos ayudarán a distinguir el amor verdadero del que no es verdadero. El primer criterio es que el amor se debe poner más en los hechos que en las palabras. Y el segundo criterio consiste en que comunicar es propio del amor. El amor se comunica. El hecho concreto es, por lo tanto, fundamental. Nosotros podemos mirar una telenovela, por ejemplo, un amor de telenovela, ¿no? Estos típicos telenovelas, ¿no?, donde, pues aparece como una especie de fantasía. Son historias, ¿verdad? Pero no nos hacen partícipes. Nos hacen latir un poco el corazón, pero nada más. Jesús advertía a los suyos: no los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre, los que cumplen mis mandamientos. Si cumplís mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así, cuando aquel doctor de la ley le preguntó a Jesús: dime, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús dijo la ley como era: amarás a tu Dios con todo el corazón y con todo el alma, y al prójimo como a ti mismo. Y llegado a este punto surgió la pregunta: ¿quién es el prójimo? Para explicárselo,
Jesús contó la parábola del buen samaritano y al final le propuso: anda y haz tú lo mismo. En vez de esperar a que el otro se haga prójimo tuyo, hazte tú prójimo del otro. Y con esta exhortación Jesús muestra que el verdadero amor es concreto, está en las obras, es un amor constante, no es un simple entusiasmo. Pero muchas veces es también un amor doloroso. Pensemos en el amor de Jesús al cargar la cruz. Madre Teresa solía decir: amaos, y si os duele, es una buena señal. Significa que estáis amando. En cualquier caso, las obras del amor son las que Jesús nos enseña en el pasaje del capítulo 25 de San Mateo. Las palabras son claras y concretas, como si dijese: quien ama, hace esto. Es un poco el protocolo del juicio: tuve hambre y me diste de comer, etc. Al confirmar la importancia de lo concreto, debemos recordar que una de las primeras herejías del cristianismo fue la del pensamiento gnóstico, que veía un Dios lejano y no había nada concreto. No por casualidad el apóstol San Juan lo condena con claridad: estos no creen que el Verbo se hizo carne, en cambio con su amor el Padre fue concreto, envió a su Hijo que se hizo carne para salvarnos. El segundo criterio, como os decía, es que el amor se comunica, no permanece aislado. El amor se da a sí mismo y se recibe, se lleva a cabo esa comunicación que existe entre el Padre y el Hijo, una comunicación que obra el Espíritu Santo. Por eso no hay amor sin comunicar, no hay amor aislado. Alguien podría objetar que los monjes y las monjas de clausura, por ejemplo, están aislados. Pues no es así, porque son personas que comunican, y mucho, con el Señor, y también con los que van en busca de una palabra de Dios. Y en la cara interna del amor de Dios están manteniéndonos a nosotros en el amor de Dios. El verdadero amor no puede aislarse, porque si se aísla no es amor y se convierte más bien en una forma espiritualista, ¿verdad?, de egoísmo. Un permanecer cerrado en sí mismo, buscando el propio provecho. Es una palabra, esta, la del egoísmo, ¿no?, que es clara, ¿no? Permanecer en el amor de Jesús significa permanecer en el amor del Padre que nos ha enviado a Jesús, y eso es lo contrario del egoísmo. Permanecer en el amor de Jesús significa hacer, no solo decir. Permanecer en el amor de Jesús significa capacidad de comunicar, de diálogo, tanto con el Señor como con nuestros hermanos. Y en el fondo parece muy sencillo, pero no es fácil, porque el egoísmo, el propio interés, atrae, empujándonos a no realizar gestos concretos. Nos atrae para no comunicar. Y aún más, ¿qué dice el Señor de los que permanecerán en su amor? Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Quien vive así, vive alegre. Se trata en verdad de una alegría que muchas veces viene junto con la cruz, sí, pero es también una alegría y una alegría perpetua. Jesús mismo nos lo dijo: nadie os la podrá quitar. Por lo tanto, 3 palabras clave: paz, amor y alegría. No vienen de hecho del mundo, sino del Padre. Es el Espíritu Santo quien realiza esta paz, quien realiza este amor que viene del Padre, quien lleva a cabo el amor entre el Padre y el Hijo y que luego llega a nosotros, que nos da la alegría. Sí, es el Espíritu Santo, siempre el mismo, el gran olvidado de nuestra vida. Él es el don que nos da la paz, que nos enseña a amar y nos colma de alegría. Feliz día para todos. Amén.